Antes de nada, quiero decir que no soy un cretino. No soy un incel que pasa todo su tiempo libre lamentándose de que las mujeres no quieren acostarse conmigo debido a la estructura de mi mandíbula. Y no soy un pervertido enfermo con fantasías tan elaboradas y extrañas que las mujeres reales no pueden satisfacerme. Compré una muñeca sexual porque, francamente, estoy ansioso hasta el punto de estar casi incapacitado. No me da ningún placer revelar que durante mis 25 años de vida en este planeta, nunca me han dado ni siquiera un beso. La sola idea de intimar con otro ser humano, de permitirme abrirme y expresar mis sentimientos a otra persona, me aterroriza profundamente. Me horroriza tanto la idea de hacer algo mal, o de enfadar a alguien, o de ser una molestia, que simplemente evito todo el contacto posible con otras personas. Tuve la gran suerte de heredar la casa de mis padres cuando fallecieron, cuando acababa de entrar en la edad adulta. No creo que nunca hubiera podido pasar por el proceso de intentar encontrar un apartamento, y mucho menos encontrar un compañero de piso con el que compartir el alquiler. Un primo mío de una compañía de seguros local me consiguió una entrevista para un puesto de conserje en el turno de noche, y, aunque vomité 2 veces de estrés antes de la entrevista, conseguí el trabajo. Con una herencia modesta, un bajo coste de la vida y sin aficiones, poco a poco empecé a tener unos ahorros decentes. No muchos, eso sí. Aún no era más que un conserje, pero lo suficiente para ahorrar algo de dinero para el futuro. Con el paso de los años, empecé a sentirme cada vez más solo, sin forma de aliviar esa sensación. ¿Sabías que el aislamiento puede provocar daños cerebrales en los seres humanos? Los efectos a largo plazo del aislamiento en los presos pueden causar problemas psicológicos y fisiológicos intensos, como dolor crónico y psicosis. Con mis padres muertos, lo más parecido a la interacción social que tenía era cruzarme con el simpático guardia de seguridad al entrar en el edificio de oficinas donde trabajaba, y hacía tiempo que había renunciado a intentar entablar una conversación trivial conmigo. Estaba atrapada entre la espada y la pared. O me dejaba llevar a la locura por la soledad, o intentaba hacer amigos de alguna manera, cuando la sola idea de intentar hablar con otra persona me producía náuseas físicas. No voy a mentir, llegué a plantearme el suicidio como alternativa a estas dos opciones. A veces, algunos dirán que la compra del muñeco fue una medida un poco drástica, y que para mí habría sido mejor buscar terapia o alguna otra forma más convencional de superar mi ansiedad. Y probablemente tengan razón. Pero lo que hay que entender es que la idea de ir a terapia me parecía tan fácil como escalar el monte Everest. Además, para empezar, la esfera en sí nunca pretendió ser una solución completa. Mi objetivo era practicar algún tipo de relación, inocularme la idea de interactuar con otro ser humano hasta que pudiera descartar este objeto y socializar adecuadamente con la gente. Al principio ni siquiera quería tener una muñeca sexual. Al principio pensé en comprarme un maniquí de una tienda de ropa, pero había algo en su falta de rostro y en su evidente naturaleza artificial que me incomodaba. Además, pensé que con el tiempo necesitaría algún tipo de práctica con el lado más íntimo de la interacción humana. Tras unas semanas de búsqueda en Internet, encontré el modelo que quería. Me costó unos $3.000 y estaba equipado con calor corporal simulado y la posibilidad de respirar y gemir de forma realista. Lo que más me entusiasmó fue la idea de simular el calor corporal y la respiración. Solo la idea de la ilusión de dormir junto a otra persona me daba vértigo, aunque era un vértigo mezclado con náuseas. Vomité una vez antes de conseguir pulsar el botón de añadir al carrito. Suena vergonzoso, lo sé, pero en realidad limpié mi casa a la espera de mi invitado. Era lo más parecido a invitar a alguien a casa, así que me sentía cohibida por tener el lugar en el que vivo hecho un desastre. Quería causar una buena impresión. Cuando por fin llegó, me escondí en el salón durante casi 20 minutos
hasta asegurarme de que el repartidor se había ido. Volví a comprobar que se habían ido mirando por la mirilla antes de arrastrar finalmente la caja al interior. Con un cuchillo de cocina, abrí torpemente el cartón para descubrir su contenido, y tras quitar el plástico de burbujas, tuve que correr inmediatamente al fregadero para tener arcadas. La razón de mi ansiedad inducida por las náuseas fue que la muñeca no venía con ropa. En retrospectiva, me pareció que debería haber sido obvio, pero en ese momento me sentí traicionada y asustada. Abrir la caja y ver una muñeca humana con el culo desnudo fue demasiado para mí en ese momento, y tuve que pasar unas horas recuperándome. Me había tomado una semana libre en el trabajo utilizando mi generosa reserva de días de vacaciones acumulados, y di gracias a Dios por las solicitudes de tiempo libre por Internet, así que no me preocupó demasiado el retraso que me causó esta recuperación. Tenía tiempo de sobra para ello. Cogí un pijama de la cómoda y me dispuse a vestir a la muñeca. Me llevó un rato y tuve que hacer descansos para no estresarme demasiado, pero al final conseguí taparla. Una vez resuelto el problema, me sentí mucho más cómoda. La esfera era un poco inquietante, lo admito. La gente habla a menudo del valle inquietante, la zona conceptual en la que un objeto parece lo bastante humano como para ser perturbador, pero no lo bastante humano como para parecer real. Los estilos sexuales suelen caer dentro de este valle. Están diseñados, por supuesto, para el tipo de personas que comprarían un sex style y, por tanto, se ajustan a los estándares de belleza de este grupo demográfico. Desaparece cualquier rastro de imperfección, cualquiera de los llamados defectos que hacen que una persona sea realmente bella. En su lugar, son perfectamente simétricas, inexpresivas y bellas solo según los estándares de alguien tan adicto al porno como para no tener ningún estándar de comparación. En cierto modo, este aspecto inquietante me ayudó a tranquilizarme. Me ayudaba a recordar que, por muy humana que pareciera desde la distancia, al fin y al cabo no era más que un trozo de goma y plástico, y no tenía por qué temerle. Decidí llamar a la muñeca Elsie. La primera semana que pasé con Elsie fue menos interesante de lo que cabría suponer. Pasaron 1 o 2 días antes de que me sintiera totalmente cómoda hablando con ella. Antes de comprar a Elsie, mi principal vía de escape para mis pensamientos internos era un diario digital que llevaba en un portátil barato, así que no estaba especialmente acostumbrada a decir muchas cosas en voz alta. Antes de esto, a menudo pasaban semanas sin que dijera nada en absoluto. No había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, cuando por fin adquirí el hábito de hablar con Elsie, rápidamente se convirtió en algo adictivo. Cuando no has tenido la oportunidad de hablar con nadie en años, hasta un facsímil de silicona de tamaño natural resulta atractivo. Hablé de mi trabajo, de cada detalle de mi semana laboral, desde limpiar los retretes hasta aspirar las alfombras. Hablé de mi película favorita, El último hombre en la Tierra, de mi libro favorito, El país de la noche, y de lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, que no era mucho. Hablé de mis esperanzas y temores, de mis sueños y ambiciones. Debí de pasarme horas enteras monologando con Elsie. A estas alturas, había empezado a ver a la muñeca como un ella, en lugar de un ello. A medida que pasaban los días, empecé a desear que Elsie pudiera responderme, que sus labios de goma inmóviles se separaran para reír o decir algo sobre sí misma. Fue el último día de la primera semana cuando por fin me acosté con la muñeca. No lo digo como eufemismo de algo sexual. Me refiero literalmente a dormir junto a ella en la misma cama. Nunca antes había compartido la cama con nadie, y supongo que todavía no lo he hecho, pero no dejó de ser una experiencia novedosa para mí. Pulsé los botones cuidadosamente ocultos que activaban su respiración simulada y su calor corporal. La metí en la cama junto a mí y me quedé tumbado escuchando, sintiendo el tenue calor a mi lado. Aquella noche dormí más profundamente que en años. Al principio, mi plan parecía funcionar.
Tener la oportunidad de una interacción social, aunque fuera simulada, me ayudó a combatir un poco mi ansiedad. Conseguí saludar al guardia de seguridad nocturno de camino al trabajo, y aunque parecía un poco sorprendido, no parecía incómodo ni asustado. Se limitó a sonreír y a asentir. Empecé a sentirme realmente un poco más feliz, un poco más segura de mí misma, aunque no era nada extremo. Cuando iba de compras, seguía teniendo que ir al supermercado 24 horas, justo después de mi turno, cuando apenas había nadie, pero tenía que usar exclusivamente la caja automática. Una vez, hace unos años, tuve demasiado miedo de interactuar con una cajera, porque una noche cerraron las cajas de autoservicio por mantenimiento, y no fui a hacer la compra durante una semana, porque tenía demasiado miedo de llamar para comprobar si volvían a funcionar. Pero ahora sentía que tal vez podría hacer esa llamada si volvía a ocurrir. La primera señal de que algo iba mal ocurrió un mes después de comprar a Elsie. Esa tarde me había ido a trabajar con las manos de Elsie, puestas en su regazo, sentada en una silla de mi dormitorio. Cuando volví, tenía las manos colgando a los lados. En aquel momento supuse que o bien me había acordado mal de cómo la había colocado, o tal vez de la posición en que la había colocado. Las manos no eran muy estables y habían ido cayendo poco a poco a sus costados. Con el tiempo me asusté un poco y me puse algo nerviosa, pero fui capaz de racionalizarlo. Este fue solo el primero de los ligeros cambios de posición de Elsie. Cuando volvía del trabajo, a veces había ligeras diferencias con respecto a cómo la había dejado, pero al principio nunca hubo nada que me pareciera demasiado descabellado. Si la había dejado con las piernas cruzadas, las descruzaba. Cuando volvía, las manos cruzadas sobre la mesa se desplegaban. Una posición sentada erguida se volvía ligeramente encorvada, nada que no pudiera explicarse por la fuerza de la gravedad y una posición ligeramente inestable. Supongo que lo más inquietante ocurrió cuando estaba en la cama una mañana con Elsie. Mi turno era de 07:00 p.m. a las 03:00 a.m., así que normalmente me acostaba sobre las 04:00 a.m., a menos que hubiera ido a hacer la compra. Como de costumbre, había activado su respiración simulada y su calor corporal, ya que me ayudaban mucho a conciliar el sueño. Estaba a punto de caer en la inconsciencia, escuchando el zumbido ligeramente mecánico de su respiración, cuando el confortable ruido blanco se vio interrumpido por pequeños gemidos grabados. Eran sexuales, groseros y totalmente indeseados. Debes comprender que nunca utilicé a Elsie para el fin previsto, pero lo pensé un par de veces, pero nunca me atreví a hacerlo. Así que este sonido era completamente extraño para mí. Por un momento ni siquiera me di cuenta de que Elsie era la fuente del ruido, ya que nunca había pulsado el botón que activaba los gemidos. Salté de la cama, horrorizado, y me agazapé en un rincón durante unos minutos mientras me calmaba, intentando ignorar los sonidos lascivos que emanaban de la figura humanoide que yacía en mi cama. Finalmente, me recompuse y pulsé el botón oculto que desactivaba sus gemidos, haciendo que cesaran los ruidos. Miré a ver qué podía haberlo pulsado accidentalmente para provocar mi susto, pero estaba perdido. El botón estaba situado cerca de la parte baja de la espalda y había que hacer un gran esfuerzo para pulsarlo. No parecía posible que lo hubiera pulsado por accidente. Esa noche tampoco pude dormir. Esto fue solo el principio de los sonidos no deseados. Cada vez con más frecuencia, cuando volvía a casa del trabajo, me encontraba con que Elsie se las había arreglado para encenderse, y además, los cambios de posición eran cada vez más difíciles de ignorar. En una ocasión, tenía la cara vuelta hacia la puerta como si me hubiera estado esperando, y su pecho subía y bajaba mecánicamente, mientras sus exclamaciones artificiales de placer simulado resonaban en sus labios inmóviles. Esto me resultaba extraño porque ella se había quedado de cara a la pared. ¿Qué significaba aquello? ¿Debería acostarme con ella? Entonces me resultó difícil conciliar el sueño. En cuanto empezaba a quedarme dormido,
El agradable ruido blanco de su respiración se veía interrumpido por esos gemidos incesantes. Al final, renuncié por completo a dormir con la muñeca. Me puse tapones para los oídos y trasladé a Elsie al salón cuando quería descansar. A pesar de la sensación de soledad que me producía la cama vacía, echaba de menos a Elsie. Casi me sentía como si estuviera discutiendo con una pareja romántica, aunque no tenía ninguna base de comparación. Incluso después de dejar de dormir en la misma cama que Elsie, los gemidos no dejaron de atormentarme. En mis sueños me enfrentaba a la muñeca, al pijama, la cubría de quita y pon, dejando al descubierto la piel que había debajo. Soñaba que me perseguía por un laberinto interminable de cuerpos de goma que se retorcían y gemían, fundidos formando paredes y pasillos. A veces me despertaba gritando, con la cama empapada de mi sudor. Ahora me parece obvio que debería haberme deshecho de la muñeca en cuanto empezaron los sueños. Pero hay que comprender que durante aquel periodo de tiempo, antes de los cambios de posición en los gemidos, era el más feliz que había sido nunca. La amaba. Perseguía ese subidón, desesperado por creer que podría volver de nuevo a ese estado de relativa satisfacción. En el fondo, sabía que no era sano. Sabía que cualquier mejora en mi salud mental que hubiera conseguido estaba siendo rápidamente sobrescrita por esta nueva obsesión. Pero no me importaba. En un momento dado, consideré la posibilidad de cortar la caja de ruidos de su garganta, o al menos desconectar permanentemente el botón. Estaba convencido de que un error del propio botón estaba provocando que los sonidos se activaran para torturarme. Entonces di la vuelta a Elsie y le subí la camiseta del pijama, dejando al descubierto la carne de goma de su espalda. Sujeté el cuchillo de pelar con la mano derecha, ya que era el instrumento más delicado y afilado que poseía. Un bisturí habría sido mejor, pero no tenía ninguno, y no podía esperar a que me lo enviaran por internet. Moví el cuchillo lentamente hacia la parte baja de su espalda, donde se encontraba el botón que controlaba los huesos. Pero al hacerlo, el cuerpo de la muñeca empezó a moverse, arriba y abajo, y la respiración mecánica llenó el aire de un suave ruido blanco. Dejé caer el cuchillo y empecé a sollozar. No podía hacerlo. En el fondo sabía que no era humana, no era real, pero no podía hacerlo. Le bajé la camisa y la volví a sentar en la silla. «Lo siento, cielo. No era mi intención», le dije, mirándome a los pies, avergonzada. La muñeca se quedó mirándome, con la cara en blanco, inmóvil, como siempre era, como siempre sería. El horror final ocurrió hace solo una semana. Había dormido mal y me desperté tarde, extremadamente tarde. No sonó el despertador. Me apresuré a prepararme para ir a trabajar, incapaz de encontrar mi placa de seguridad por ninguna parte. Normalmente la dejaba en la mesilla al acostarme, pero no estaba allí. Refunfuñando, cogí la placa de seguridad que guardaba en un cajón y me fui a trabajar. Llegué al edificio de oficinas bajo una lluvia torrencial, mostré la tarjeta en la puerta y me las arreglé para saludar al guardia de seguridad antes de ponerme manos a la obra. Ese día tenía que limpiar a fondo las alfombras, así que cogí la limpiadora de vapor y me puse manos a la obra. Pasé la primera mitad de mi turno en relativa paz, escuchando música clásica con mis auriculares inalámbricos. Tras las primeras horas, disfruté de un breve almuerzo consistente en un bocadillo y un poco de té antes de volver al trabajo. Como siempre, el edificio estaba tranquilo, quieto y silencioso, aparte de la tenue música que solo yo oía. Sin embargo, cuando el reloj dio las 11, oí un débil sonido. Puse la música en pausa y me saqué un auricular para escuchar. Era indistinto, pero se oía un ruido que no pude distinguir. Apagué el limpiador de vapor y escuché con más atención. Toda la sangre abandonó mi cara y el corazón empezó a latirme con fuerza en el pecho cuando reconocí el sonido. En algún lugar del edificio podía oír un gemido grotesco y exagerado. Dios,
Me desea. Abandoné mi limpiadora de vapor y empecé a correr hacia donde creía que se encontraba la fuente del ruido. Recordé mis sueños de huir a través de aquel retorcido laberinto de carne de silicona. Doblé una esquina y vislumbré una vaga forma humanoide que avanzaba por un pasillo, con un andar torpe, como el de una marioneta manejada por un titiritero inexperto. Los gemidos empezaron a hacerse más débiles, como si lo que los emitía se alejara a gran velocidad. Corrí tan rápido como pude, desesperado por ver el origen de aquellos horribles sonidos, desesperado por equivocarme. Cuando llegué al pasillo, no había nadie. Escuché los gemidos, buscando alguna pista sobre la siguiente dirección que debía tomar, pero todo estaba en silencio. Una vez más me cuestioné mi cordura. Volví a la limpiadora de vapor y terminé mi turno, pasando junto a los ronquidos del guardia de seguridad nocturno mientras regresaba a mi coche. Cuando llegué a la casa, me encontré con un nuevo horror. Elsie no estaba por ninguna parte. Busqué en todas las habitaciones, en los armarios, incluso en el ático, al que normalmente me daba demasiado miedo subir, incluso a plena luz del día. Pero no encontré nada. Finalmente comprobé que todas las puertas de la casa estuvieran bien cerradas y me acosté en la cama, cerrando también la puerta de mi habitación. Toda la excitación me había cansado bastante, y a pesar de mi terror, caí rápidamente en un profundo sueño. Volví a soñar con el laberinto de gemidos de carne falsa que se retorcía y con la muñeca que me perseguía. Se acercaba cada vez más a mí, y sus movimientos de marioneta se hacían cada vez más rápidos, hasta que sentí que su mano antinaturalmente suave me agarraba el hombro. Las paredes semivivas gimieron con terrible placer. Entonces me desperté sobresaltada, aterrorizada, con el corazón latiéndome con fuerza. Estuve a punto de desmayarme de nuevo, cuando me di cuenta de que los gemidos no habían cesado al despertarme, sino que ahora procedían de debajo de la cama. Cogí la linterna que guardaba en la mesilla de noche para casos de emergencia y salté de la cama, encendiéndola y apuntando hacia fuera de la cama, como si la luz fuera a ahuyentar lo que había allí. Abrí la puerta de la habitación de cara a la cama, con una mano en el pomo por si tenía que salir corriendo. Empecé a agacharme para poder mirar debajo de la cama. El temblor de mi mano hizo que el haz de luz de la linterna se tambaleara ligeramente. Dios mío, me estaba mirando fijamente, ojos inexpresivos que no veían, mirando desde las sombras. El pijama de la muñeca estaba empapado de lluvia, y en una mano rígida y recubierta de goma sujetaba mi placa de seguridad. Su pecho subía y bajaba con un ritmo mecánico, mientras los gemidos continuaban antes de que finalmente cesaran todos los sonidos, y el pecho de la muñeca volviera allí a quedarse inmóvil. Debí de pasar horas allí agazapado, esperando a ver si se movía, pero ella se quedó allí tumbada, mirando como una cabeza de pez decapitada. Finalmente, la saqué de debajo de la cama y la puse sobre una lona de plástico azul. La enrollé alrededor de la muñeca y la até con cuerda de nylon, cinta aislante y bridas. Al final, el resultado se parecía inquietantemente al que utilizaría un asesino en serie para deshacerse de un cadáver. La metí en el coche, conduje hasta las afueras de la ciudad y la arrojé a un contenedor detrás de un supermercado. Me preocupaba que alguien me viera y tuviera que dar explicaciones, pero nadie se fijó en mí. Esperaba que la bolsa emitiera algún gemido ahogado, pero no fue así. Permaneció en silencio. Después conduje hasta casa y comprobé 3 veces que las puertas estaban cerradas y las ventanas también. Antes de decir que estaba enferma en el trabajo y tumbarme en la cama a llorar, sollocé y sollocé. A veces me siento culpable por lo que hice, sobre todo cuando me tumbo en la cama esas mañanas solitarias en las que acabo de terminar de trabajar. Todavía la veo en mis sueños, persiguiéndome como una maldita marioneta que corta sus propios hilos mientras corro por interminables pasillos de ondulante carne de plástico,
con los oídos asaltados por los horribles gemidos de falsos placeres simulados. A veces, cuando me despierto, juro que aún puedo oír esos gemidos que emanan débilmente justo al otro lado de mis ventanas,